Esto es algo que ustedes han estado pidiendo muchísimo, desde hace mucho tiempo. Tomó mucho tiempo, pero finalmente encontré 3 historias que tienen lugar durante confinamientos escolares. Era un día típico y aburrido en clase de cálculo, solo que era viernes séptimo, período, lo que significaba que la semana ya casi había terminado y que las vacaciones de primavera finalmente estarían sobre nosotros, así que todos estaban inquietos en sus asientos. Podía notar que no teníamos un examen ese día, como muchos de mis amigos sí tenían con sus otros profesores. Así que nuestro profesor, en medio de la clase, simplemente decidió empezar a jugar juegos con nosotros en Sporcle, como era un profesor muy relajado de ese tipo, mientras hacíamos algún cuestionario de logotipos de marcas. En Sporcle recuerdo el momento exacto en que sucedió. Justo después de que mi amigo respondiera una pregunta, recuerdo la respuesta exacta. Adidas, la voz del decano salió por el altavoz. Sonaba nervioso y frenético cuando le dijo a todos los profesores que esto no era un simulacro y que entraran en confinamiento. De hecho, sentí escalofríos y se me erizó la piel de los brazos, ya que nuestro profesor, normalmente relajado, también parecía nervioso, mientras corría a apagar las luces y nos guiaba hacia la esquina trasera del aula. Todos nos sentamos en silencio durante unos 2 minutos, y luego el zumbido habitual que provenía de un panel en la parte trasera del aula cesó, indicando que la escuela debía haber cortado toda la energía. Todos nos miramos unos a otros, dándonos cuenta de que esto debía ser serio. Unos minutos más de espera. Después escuchamos a un hombre gritando a todo pulmón, bajando por el pasillo. 2 chicas de la clase en realidad comenzaron a llorar, lo que nos hizo a todos aún más asustados a medida que los gritos se acercaban al aula. El hombre, que sonaba como un lunático, comenzó a golpear las taquillas mientras gritaba: «¡Los mataré a todos!». Fue en ese momento que comencé a temer por mi vida. Mi profesor nos mandó a callar mientras todos nos mirábamos para ver las reacciones de nuestros compañeros. Los golpes luego pasaron de las taquillas a la puerta de nuestra aula, y fue entonces cuando una de las chicas que lloraban gritó: «¡No!». Los golpes en la puerta solo empeoraron, mientras el hombre comenzó a gritar. «¡Abran!». 2 de las chicas de la clase estaban llorando en voz alta. Ahora se sentía como una eternidad que ese hombre estuvo golpeando la puerta, pero finalmente siguió por el pasillo, gritando como una persona mentalmente loca, hasta que ya no pudimos escucharlo. Diría que unos 10 minutos después, aunque se sintió como media hora dada la situación, el decano volvió a hablar por el altavoz explicando la situación, lo cual fue sorprendente que él lo hiciera. Explicó que alguna persona aparentemente mentalmente inestable entró al edificio y agredió a la mujer sentada en la recepción, causando que ella huyera del edificio, gritando, y el personal no estaba seguro de si el hombre estaba armado o no. Ahora, esto fue antes de que la escuela tuviera cámaras o pudiera permitirse una seguridad adecuada, así que la escuela estaba completamente abierta a que algo así sucediera. El personal había hecho una revisión de todos los pasillos y aulas y no pudo encontrarlo, así que el decano
instruyó a los profesores a reanudar la enseñanza, pero a mantener todas las puertas cerradas con llave y a no dejar que ningún estudiante saliera por ninguna razón, la parte más perturbadora. Sin embargo, es que uno de los conserjes que trabajaba el turno nocturno encontró al hombre durmiendo en uno de los armarios de almacenamiento cerca de la parte trasera de la escuela. Y según los rumores fueron difundidos por mis compañeros, sobresaliendo de su bolsillo, había un 44 Magnum. El conserje debió haber hecho algo estúpido para despertarlo. Por ejemplo, dejar la puerta del armario abierta, porque para cuando un oficial de policía pudo llegar Sosa a la escena, el hombre ya se había ido. Toda mi clase, hasta donde sé, hasta el día de hoy, no tiene idea de si este hombre alguna vez fue encontrado, pero me gusta pensar que en este momento le están dando la ayuda adecuada que necesita. Music. Mi escuela tiene 2 períodos de almuerzo. El primer período de almuerzo es para todos los estudiantes de 6º grado y algunos estudiantes de 7º grado. El segundo período de almuerzo es para la otra mitad de los estudiantes de 7º grado y todos los de 8º grado. El confinamiento ocurrió a principios de octubre. El día en que ocurrió el confinamiento estaba nublado y lluvioso. Durante el primer período de almuerzo, escuché 4 fuertes estruendos. Personalmente pensé que era trueno, pero toda la multitud del almuerzo comenzó a gritar. Yo pensaba que esos chicos solo estaban seriamente pero la seguridad del campus entró y comenzó a gritarle a la gente que entrara al salón de usos múltiples, y los chicos que estaban en la fila comprando el almuerzo tuvieron que tirar su comida y entrar yo y algunos amigos. Entramos al salón junto con un enorme grupo de otros chicos. Todos tenían curiosidad por saber qué estaba pasando. Nuestro salón de usos múltiples es enorme y la pared trasera del salón está hecha de vidrio transparente. Cuando a mí y a mis amigos nos apresuraron a entrar, la seguridad del campus estaba cubriendo el vidrio con las cortinas y había adultos en cada salida. Mi amigo Eric también tenía curiosidad al igual que el resto de nosotros, así que le preguntó a uno de los adultos qué estaba pasando cuando regresó. Dijo: ¿tú sabes cómo? Justo enfrente de TMS están esas casas. Respondí: sí, hay este hombre loco con discapacidad mental que se atrincheró frente a su casa y está amenazando con suicidarse y matar a los policías si es desalojado. Él estaba caminando afuera de la escuela, observando a los niños de una manera extraña. Eric nos dijo: resultó que el hombre también era un delincuente sexual registrado, empeorando aún más las cosas. Estuvimos atrapados en el salón de usos múltiples durante 1 hora completa, ocupando 2 períodos. Después de que todo se resolvió, nos escoltaron a nuestras aulas, uno por uno. Más tarde, descubrí que el hombre vive al lado de mi amiga Brandy, quien me contó sobre el Halloween anterior, cuando vio al mismo hombre en su ventana cortándose el brazo y escribiendo con su propia sangre: no vengan aquí, o los mataré en su ventana. Por supuesto, siendo Halloween, la gente incluida, Brandy asumió que era solo por la festividad, pero después de este horrible incidente, supimos que este hombre estaba mentalmente enfermo, y estamos agradecidos de que nunca se acercara. Music. A nosotros, tengo 22 años
recién salido de la universidad y recientemente conseguí un trabajo en mi antigua escuela secundaria como una especie de pasante de computación en el sótano de la escuela. El sótano de la escuela está muy desordenado y desorganizado, pero hay una pequeña oficina de 3 personas que en realidad es muy agradable. Ahí abajo tiene 3 escritorios grandes y bonitos, 2 mini refrigeradores, un televisor de pantalla plana montado en la pared y aire acondicionado tan satisfactorio, un lujo que los estudiantes y profesores no pueden disfrutar en la escuela. Y por supuesto, todos los servidores de la escuela y otras cosas relacionadas con computadoras. Conseguí el trabajo porque 3 de mis antiguos profesores de computación simplemente me adoraban. Podría considerarlos realmente como amigos, no solo como figuras de profesores, así que todos ayudaron enormemente a que consiguiera este trabajo. Ha sido genial. Hasta que algo que ocurrió hace unas semanas, mis 2 compañeros de trabajo que compartían la oficina conmigo, Dave y Gary, no estaban en la oficina en ese momento, estaban arriba, trabajando en papeles o lo que fuera. Yo estaba comiendo mi sándwich durante mi descanso de almuerzo, cuando recibí una llamada telefónica de una de las mujeres en la oficina principal, diciéndome que la escuela estaba en confinamiento y que alguien, posiblemente armado, había entrado a la escuela. No había mucho que pudiera hacer, aparte de apagar las luces, porque sorprendentemente tan agradable como era, esta pequeña oficina no tenía una puerta real, solo una gran abertura, y la puerta de todo el sótano ni siquiera tenía una cerradura que funcionara por mi propia seguridad. Sí, apagué todas las luces en la oficina y la pantalla de mi computadora, mantuve mi teléfono sobre el escritorio enviando mensajes tanto a Gary como a Dave, pero no respondían. Me senté ahí abajo, en la oscuridad, jugando juegos en mi teléfono durante unos 20 minutos, esperando la llamada desde la oficina principal para decirme que reanudar el trabajo. No tenía idea de lo que estaba pasando. No podía escuchar lo que ocurría arriba, desde aquí abajo. Pero no se me permitía hacer ninguna llamada hasta que se me informara que el confinamiento había terminado. Entonces, la ruidosa puerta del sótano se abrió, mientras el chirrido resonaba por todo el sótano, y hasta mi oficina. Me incorporé de mi asiento, preguntándome si debía llamar a Gary o Dave. Estaba ansioso por obtener alguna información de ellos. Alguien, entonces, bajó corriendo las escaleras y sus pasos se acercaban a mi oficina. Empujé mi silla y me arrastré debajo de mi escritorio. Alguien entró en la oficina, pero no encendió las luces, solo hubo silencio. Ni siquiera puedo describir el miedo que estaba experimentando. Sentía que si hacía un solo ruido repentino, estaría muerto. De repente, mi teléfono sonó. Al recibir un mensaje, sentí que todo mi mundo se encogía y moría en ese mismo momento mientras apretaba los dientes de miedo. Los pasos de repente se acercaron más a mí hasta que finalmente salí de debajo del escritorio en señal de rendición, rogándole a quien fuera que no me matara. Y justo entonces, alguien agarró mi brazo y me levantó. Era un tipo con una camisa roja a cuadros con botones jeans y una gorra rojiza negra. Me dijo: «Está bien, solo estoy aquí abajo, escondiéndome contigo». «¿Qué está pasando allá arriba?», le susurré él, como que ignoró mi pregunta, y me preguntó:
Si había una salida por aquí abajo, le dije que sí. Por ese lado, antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, le pregunté, ¿quién eres? Hubo un breve momento de silencio antes de que comenzara a explicar que había venido a recoger a su hijo cuando un profesor le dijo que se escondiera después de su explicación. Revisé mi teléfono y vi que el mensaje que había recibido era de Dave. Decía, «Amigo, esto es una locura. Algún tipo con un arma le disparó. Al señor Buckley. Lleva una camisa roja y un sombrero. Haga lo que haga, no subas». Estaba a punto de releer ese mensaje en voz alta al hombre hasta que me di cuenta, levanté la vista y sentí que el estómago se me hundía. El hombre pareció darse cuenta de mi mirada sospechosa, entrando en pánico. Todo lo que pude pensar fue en correr hacia arriba. Un disparo resonó por el sótano y pude escuchar la bala rebotar en algo metálico en la oscuridad. Pero gracias a Dios, la bala no me alcanzó y logré llegar arriba. Afortunadamente, la policía estaba esperando en todas las salidas, incluida la salida del sótano, y atraparon al hombre. En el segundo en que abrió la puerta, más buenas noticias. Nuestro profesor, el señor Buckley, sobrevivió al disparo. Más tarde, se determinó que el hombre y el señor Buckley tenían algún problema entre ellos, por la razón que fuera, pero eso nunca jamás se reveló. Todo lo que sabemos es que el señor Buckley no podría haber hecho nada que justificara este tipo de reacción, y sé que el sonido de ese disparo resonará para siempre en mi mente.